Enredos, soy el Dr. Cerebro. En el video anterior hemos hablado de la historia de Haití y su lazo con la República Peruana a través de Bolívar y los independentistas venezolanos. Más allá de que son historias bonitas, son historias que pueden servir para construir un imaginario distinto, lo que nos interesa es impulsar a través de una mirada a la historia la reflexión identitaria para tratar de sanar los problemas identitarios que tenemos hoy. Entonces, en términos más de la reflexión filosófica que se puede hacer identitaria sobre lo que fue el fenómeno haitiano como revolución racial y social. Los haitianos son los primeros y los únicos que realmente eran una república en su momento. No habían esclavos, eran iguales ontológicamente todos los humanos. Y bueno, grandes ironías al respecto es, por ejemplo, que las razones de los que intentan restablecer el antiguo régimen son en nombre del derecho a la propiedad, el derecho a tener una propiedad privada. Pero en ese momento, como los esclavos son propiedad privada, entonces están chocando dos principios: la libertad individual y la propiedad. Y ahí vemos la gran ironía, digamos, desde la que se estaban construyendo las falsas repúblicas occidentales. Y en ese sentido Haití desnuda esa falsedad. Y eso confronta a los independentistas en un dilema que todavía no se ha resuelto. Es un primer momento en el cual en América Latina se tiene que decidir qué somos frente a los españoles. Y se tiene que decidir de una manera radical, porque la gente tiene que entender por qué está peleando en términos identitarios. La revolución haitiana genera tanto pánico en las élites blancas. El peligro de que se derivara en una especie de venganza histórica y que se derivara en países que quisieran realmente cortar con la tradición europea y con todo lo que eso significaba, incluyendo a la gente que fuera descendiente europeo, estaba ahí. Y es una reproducción de lo que ya había generado Túpac Amaru, el movimiento Túpac Amaru, que derrapa y hay una serie de matanzas, y ese momento queda en la memoria, particularmente en Lima. Hasta hoy prácticamente se sigue viendo ese temor a la indiada desbordada, ese temor al pueblo indio que quiere venganza y que tiene la barbarie en su corazón, producto de que hay un movimiento revolucionario. El sector que era directamente descendiente, racial y culturalmente, de los colonizadores, es decir, los blancos latinoamericanos, tiene un dilema, pues quiere separarse de Europa en un sentido político, pero a la vez, en un sentido cultural e identitario, no le termina de sentar bien el tener que compartir una igualdad ontológica con quienes habían sido siempre los subordinados y las razas consideradas incluso inferiores, literalmente consubhumanos. Entonces, lo que fue el ostracismo a Haití, el hecho de rechazar a Haití por racismo, a pesar de las deudas en términos de su aporte a la independencia, justamente darle la espalda a ese modelo y más bien establecer el modelo que tenemos, que es un modelo en el cual el blanqueamiento es lo que se busca y somos un concesionario de Europa, y en donde más quizás era notoria esa contradicción en las nuevas repúblicas era en el Perú, que era la capital del virreinato. Se había asentado una lógica muy grande en las élites alrededor de la superioridad de la raza blanca y la cultura europea frente a los indios y frente a los esclavos negros. Un libro del sociólogo haitiano Ralph Trouillot, en el cual dice que se puede considerar a la revolución haitiana como lo impensable. El intelectual haitiano que lo pinta de esa manera, ¿por qué hubo esa reacción tan violenta contra Haití? ¿Por qué, a pesar de que todo el mundo entendía lo hermoso de esa gesta, que una gesta de esclavos, la primera de la historia de la humanidad exitosa, y tal como se dieron los episodios, era muy valioso y que más bien eran humanos que merecían una alta admiración? Pero el hecho de que fueran negros lo hacía impensable. Era simplemente, entonces los Estados Unidos, los europeos, todos entran y las élites latinoamericanas entran en un shock de miedo y asco y ganas de castigar a Haití, básicamente. Si vemos este concepto de Michel Raffaello sobre lo impensable, pongámonos a pensar qué cosas también en América Latina se consideran impensables. Porque si vemos un poco la elección de Castillo, por ejemplo, más allá de lo que fuera Castillo, una persona corrupta, una persona inepta, que en el fondo era un politiquero, pero estrictamente la reacción de Lima no vino por eso solamente, hubo una gran reacción que fue alrededor de lo impensable que era para mucha gente blanca, pero también para mucha gente no blanca, pero que tiene el blanqueamiento como única lógica, era impensable
que un provinciano, Castillo, fuera presidente del Perú, era como tener un jardinero de presidente, los asesinatos también de los manifestantes, la indiferencia de Lima hacia la muerte de los manifestantes, la tranquilidad de Lima con que se resolviera la cosa, así sea matando a quien sea, porque la mayoría fueron inocentes, pero entre indios, todo eso sigue estando muy, digamos, cercano a los dilemas que tenían durante la independencia. ¿Qué es lo que es todavía impensable para el latinoamericano en términos identitarios? Que el cholo sea igual de guapo que el blanco. Estamos acostumbrados a que los blancos son más bonitos. ¿O es impensable simplemente romper ese malestar identitario? A mucha gente le parece impensable. Está resignada a vivir en una sociedad que lo va a discriminar. Está resignada a que le tocó, digamos, un apellido serrano y bueno, va a tener que lidiar con eso. Está resignada a que le tocó una piel morena y bueno, va a tener que lidiar con eso. Y está resignada y le parece impensable que el Perú fuera de otra manera, en el cual realmente nos sintiéramos lo más hermosos posibles por ser cholos, lo más hermosos posibles por ser serranos, lo más hermosos posibles por ser morenos. Eso es impensable. Está así como grabado en piedra que el blanco es superior. Este año es el año del bicentenario de la independencia peruana y el año del bicentenario del establecimiento de la República Peruana. Parece imposible pensar una identidad distinta. Entonces, esa es la importancia de la historia. Aquí estamos tratando de ver las tendencias filosóficas en los procesos históricos, sabiendo que estamos en medio de un proceso histórico joven, un proceso histórico que tiene poco tiempo. Aquí todavía no hay que darnos nada por definido. Aquí todavía estamos recién adolescentes para poder reacomodar nuestras ideas y poder avanzar en una nueva identidad que sí se acomoda a nuestra realidad. Tenemos que reconstruir nuestra identidad con la verdad histórica, la verdad genética y la verdad como seres humanos. Si les gusta lo que hacemos, no olviden suscribirse, es muy importante.